Buen día, mi nombre es Valentín Iglesias y pertenezco a la Escuela de Ayudantes de la Tercera Cátedra de Anatomía a cargo del Dr. José Luis Yuchi de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Este video corresponde a la nueva serie de teleresumo de la Escuela de Ayudantes, en el cual veremos la irrigación subcortical supratentorial. Para ello mis objetivos son delimitar la región supratentorial, describir los dos sistemas arteriales y mencionar las estructuras profundas y su irrigación. Para ello comenzamos con esta imagen de una vista posterior de un preparado en el que se quitó el hueso occipital, su escama y parte de los huesos parietales. Observamos hacia dorsal los hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho. Ventralmente identificamos el tronco del encéfalo junto con la fosa romboidea del cuarto ventrículo y hacia lateral los senos transversos. Observamos este repliegue de dura madre que se denomina tentorio o tienda al cerebelo y nos permite dividir la cavidad craneal en una cavidad supratentorial en un compartimento infratentorial. En cuanto a los sistemas arteriales, observamos en esta vista ventral del encéfalo, ubicamos rostralmente las estrías olfatorias, caudalmente los hemisferios cerebelosos y hacia los laterales los lóbulos temporales. Observamos la arteria carótida interna en su proceso supraquinoidea que conforma el sistema anterior o carótido interno que se divide dando la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. El sistema posterior o vertebrobasilar está conformado por las dos arterias vertebrales que se unen al ingresar al cráneo y forman la arteria basilar. Esta arteria da numerosas ramas cuyas terminales se denominan arterias cerebrales posteriores. La arteria cerebral posterior está unido con el sistema carotídeo interno mediante las arterias comunicantes posteriores. A su vez, el sistema derecho e izquierdo está unido por la arteria comunicante anterior, formándose así el círculo arterial cerebral o polígono de Willis. Podemos identificar la arteria carótida interna en su porción supraclinoidea en sus ramas colaterales, como la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea anterior, y sus ramas terminales, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Ambas arterias cerebrales anteriores se encuentran unidas por la arteria comunicante anterior y la arteria comunicante posterior comunica con las arterias cerebrales posteriores, ramas terminales de la arteria basilar. Las ramas centrales o perforantes del polígono de Willis se pueden agrupar en posteromediales denominadas tálamo perforantes, un grupo anteromedial, un grupo anterolateral que se denominan arterias lentículo estriadas y por último un cuarto grupo denominado arterias posterolaterales o talamogeniculadas que no se pueden observar en la imagen. Comenzando con la arteria cerebral anterior, podemos identificar en este hemisferio izquierdo de una vista medial el polo frontal hacia rostral, el polo occipital hacia caudal y dorsal identificamos la arteria calloso-marginal y la arteria pericallosa. Podemos observar el recorrido de la arteria cerebral anterior en sus diferentes segmentos, siendo que nos vamos a concentrar en su segmento A1 o precomunicante. En esta vista ventral del encéfalo identificamos rostralmente las estrías olfatorias y hacia caudal los tubérculos mamilares. En la línea media identificamos el quiasma óptico junto con las arterias carótidas internas en porción supraclinoidea, dando las arterias cerebral media y cerebral anterior. El grupo anteromedial, que proviene de la arteria cerebral anterior y la arteria comunicante anterior, se destinan a la irrigación del quiasma óptico, tracto óptico y parte del hipotálamo anterior. Continuando en la misma imagen que la anterior, identificamos la arteria cerebral anterior en su segmento precomunicante. Observamos esta rama arterial, que en este caso se encuentra dividida, similar a esta, que se dirige a la sustancia perforada anterior en su segmento medial. Esta arteria corresponde al grupo anterolateral y se denomina arteria estriada medial o arteria recurrente de Hübner. Esta arteria se encarga de la irrigación de la porción ventral de la cabeza del caudado, el putamen adyacente y parte de la cápsula interna. Continuando con la arteria cerebral media, en esta imagen identificamos hacia dorsal el cuerpo calloso, ventralmente el quiasma óptico, junto con las arterias carótidas internas supraclinoides y hacia lateral el lóbulo de la ínsula.
Identificamos la arteria cerebral media en su porción M1, el cual ingresa a la cisura lateral o silviana, y podemos observar el numeroso ramos que envía a la profundidad por medio de la sustancia perforada anterior. Estas arterias se denominan arterias lenticuloestriadas o estriadas laterales. En esta imagen de un preparado, lo mismo que el anterior, identificamos hacia dorsal el cuerpo calloso, ventralmente el quiasma óptico y hacia lateral el lóbulo de la ínsula. Podemos observar los numerosos ramos que envían para irrigar al núcleo caudado, exceptuando su cola, al putamen, excepto a la porción más dorsal, a la parte lateral del globo pálido y el brazo anterior de la cápsula interna, así como la porción más dorsal del brazo posterior de la cápsula interna. En este preparado, el cual se abordó para poder ver las fibras de la sustancia blanca, identificamos hacia dorsal la corona radiada junto con el fascículo longitudinal superior reclinado. Ventralmente identificamos el fascículo unciforme junto con la arteria cerebral media. En el recuadro nos concentraremos en el núcleo del putamen y las numerosas ramas que envía la arteria cerebral media en la sustancia perforada anterior, denominadas arterias lenticuloestriadas. Las ramas más rostrales y mediales conforman las ramas de la arteria estriada medial o recurrente de Hebner. La sustancia perforada anterior que mencionamos anteriormente se denomina al espacio comprendido entre la división de la estría olfatoria en su estría lateral y su estría medial, el quiasma y el tracto óptico y el uncus. Se denomina sustancia perforada anterior porque se encuentra atravesada por ramos de las arterias lenticuloestriadas, mediales y laterales. En un preparado, vista ventral, identificamos la estriada olfatoria en su división estriada medial y estriada lateral, el quiasma óptico junto con el tracto óptico y el uncus. La arteria cerebral posterior, rama terminal de la arteria basilar, se divide a la altura de la fosa interpeduncular. Rodea el mesencéfalo en sus distintas porciones. En su porción precomunicante de la arteria comunicante posterior, junto con esta da las arterias posteromediales que se originan en toda la extensión de la comunicante y el comienzo del segmento de la cerebral posterior. Se denominan arterias tálamo perforantes y se encargan de irrigar la porción rostral y medial del tálamo, los cuerpos mamilares y la región subtalámica. También la arteria cerebral posterior brinda las arterias tálamo-geniculadas que corresponden con el grupo posterolateral. Se encarga de irrigar la porción medial y caudal del tálamo, es decir, los núcleos geniculados, pulvinar y los grupos nucleares ventral y lateral. Brinda también la arteria coroidea posterior que se dirige al techo y plexo coroideo del tercer ventrículo, así como la cara dorsal y medial del tálamo, y emite ramas a los plexos coroideos y los ventrículos laterales que ya nos conocen con la arteria coroidea anterior. En la arteria coroidea anterior, rama de la arteria caroidea interna en su porción supraclinoidea, penetra el lóbulo temporal por la cisura coroidea. Irriga el plexo coroideo de los ventrículos laterales, así como también la formación del hipocampo, las porciones de ambos globos pálidos, las porciones ventrolaterales del brazo posterior de la cápsula interna, toda la cápsula interna retrolenticular, pequeñas ramas para el complejo amigitalino y la cola del caudado. La sustancia perforada posterior corresponde con la región más profunda de la fosa interpeduncular. Se encuentra rostral a los pedúnculos cerebrales y caudal a los tubérculos mamilares. Es el ingreso de las arterias tálamo-perforantes correspondiente al grupo posteromedial. En esta imagen observamos los tubérculos mamilares junto con la fosa interpeduncular y los pedúnculos cerebrales. En la región profunda de la fosa interpeduncular se encuentra la sustancia perforada posterior. En cuanto a la integración de estructuras, podemos observar esta representación a el núcleo caudado que se encuentra irrigado en su
cabeza en su porción ventral y rostral por la arteria estriada medial y las arterias estriadas laterales. En su cola se encuentra irrigada por la arteria coroidea anterior. El núcleo lenticular, compuesto por el putamen y el globo pálido, el cual el putamen se encuentra irrigado principalmente por las arterias estriadas laterales y su parte caudal por la arteria coroidea anterior. La parte lateral del globo pálido se encuentra irrigada por las arterias lenticuloestriadas o estriadas laterales y la coroidea anterior. El segmento medial del globo pálido interno se encuentra irrigado por la arteria coroidea anterior y el segmento medial del globo pálido interno por arteria comunicante posterior. El tálamo se encuentra irrigado por las arterias tálamo perforantes en la región rostral y medial. Las arterias tálamo-gesticuladas irrigan al grupo del núcleo pulvinar y los núcleos laterales del tálamo y las arterias talámicas inferiores se originan en la arteria comunicante posterior e irrigan la porción ventral